¿Cómo estamos, mi gente? Dios los bendiga. Hoy, por cuestión del coronavirus, tenemos que dar este curso de una forma virtual. Pero en realidad es un placer estar con ustedes. Y ustedes saben cómo yo soy. Me gusta estar con ustedes. Lamentablemente, tenemos que estar de esta manera. Pero con todo eso, tengo un mensaje grande para ustedes. Estamos en tiempo de planificación, en tiempo de organización, en tiempo de estructura. Y tenemos que mirar la iglesia de una manera diferente. No en términos espirituales, sino en términos prácticos. ¿Cómo hacemos que nuestra iglesia funcione? Este curso le puse el nombre Modelos de la Iglesia, porque estamos usando el modelo de Avery Dulles para mirar cómo se estructura la iglesia. A la misma vez estamos mirando diferentes modelos. Vamos a mirar cómo James Mallon, lleva a cabo el programa Alpha con su programa de Divine Renovation, renovación divina. Cómo se está arreglando la iglesia, cómo se está arreglando la vida parroquial. El mismo Papa Francisco ha dicho que la iglesia tiene que renovarse desde adentro, desde el tuétano, desde la parroquia. Y ya sabemos que la iglesia comienza en la casa, como la iglesia doméstica. En este tiempo de clase, este año, queremos mirar cómo poder establecer un plan pastoral para nuestra diócesis que se pueda llevar a cabo tanto en las parroquias como en los movimientos. Y cuando hablo de movimientos, me refiero a los movimientos como los One Day 23 de la vida, los cursillos, la renovación carismática, San Pedro de Betancur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que estamos buscando es unidad, es hermandad. No es independencia de un grupo de otro. Y esa unidad se lleva a cabo en la vida parroquial. Es importante que la gente tenga la oportunidad de manifestarse en términos de movimiento. Pero a la misma vez es tan importante que la vida parroquial se enriquezca con la unidad y el trabajo al unísono de todos estos movimientos que existen. También vamos a mirar otro modelo que se está utilizando mucho en Maryland, en la iglesia Nativity, que se llama Rebuild, reconstruye. Yo estuve allí hace un par de años atrás en una orientación sobre cómo ellos han ido arreglando la iglesia, han ido mejorando. Y uno de los puntos que más me impactó fue que nos reunimos en un auditorio grandísimo, habían como 500 personas que habían. Y ese auditorio en un momento dado fue donde era el templo. Y se convirtió en auditorio porque tuvieron que agrandarlo. Al lado del auditorio hicieron la iglesia, el templo. Y el templo tenía cabida para 1000 personas. El auditorio para 500. En esta época, estoy hablando de hace un par de años atrás que yo visité. En esta época, de una iglesia de 500 asientos a una iglesia de 1000 asientos, es increíble. Y en el segundo piso estaban preparando un mezanín donde caben 500 más. Algo bueno está pasando en esa parroquia. Vamos a hablar un poquito de eso. Hoy queremos contemplar la realidad de la iglesia, particularmente la iglesia de nuestra diócesis, la iglesia local, y enfocando un poquito cómo nosotros los latinos podemos contribuir al crecimiento de la iglesia en general. Ya estamos al tanto y estamos conscientes que la iglesia va a formar parte más de un 55-60% de la población católica, va a ser hispana. Pero eso no quiere decir que tenemos posesión de la iglesia. Quiere decir que tenemos la responsabilidad de colaborar con una iglesia que va
creciendo, que va evangelizando, que va creando ese Pentecostés de una iglesia de muchos idiomas a una iglesia de un idioma espiritual común, donde podemos hablar inglés, podemos hablar español, podemos hablar vietnamita, podemos hablar francés, pero podemos hablar el idioma del amor, todos juntos. Y con ese espíritu, pues quiero hablar un poquito sobre la realidad en que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el llamado que Cristo nos hizo? El Espíritu Santo revela un Cristo resucitado. Hagan todos los pueblos que sean mis discípulos, dice el Señor. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo. Jesús queda con nosotros en la Eucaristía. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, Cristo está entre nosotros. Hoy, por ejemplo, a las 11 de la mañana estaba yo en St. Mary's, en la parroquia mía, celebrando misa con un sacerdote que nos visitaba de Worcester, que iba a hablarle a los jóvenes que están en la escuela de Santa María. Y estaba hablando precisamente de la importancia de la Eucaristía en nuestra vida. El mismo Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive una vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y San Pedro le pregunta cuando dice, ¿ustedes también se quieren ir? Porque se le fueron muchos. Y le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro pregunta, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. No entendía tres pepinos, no entendía nada. Pero se quedaron porque sabían que él tenía palabras de vida eterna. Lo habían hecho hacer milagros. Lo habían escuchado dar enseñanza. Lo habían escuchado consolar. Y sabían que él podía. Ya tú no lo explicarás. Ya entenderemos. Ya tú dirás cómo podemos comer de tu cuerpo y beber de tu sangre. Y eso es fe. Esa es fe. Saber que lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros estamos tratando de comprender, va a ser comprendido. El Espíritu Santo derrama ríos de agua viva sobre nosotros. Y eso nos hace entender y comprender la realidad de la resurrección de Cristo. A la misma vez nos une la Eucaristía, nos une el amor de Cristo, nos une ese cuerpo santo. Pero esa unidad nos hace unirnos en la mesa del Señor, independientemente de quién seamos, de dónde seamos, qué idioma hablemos. Y no podemos dejar atrás los más necesitados, los que no tienen hogar, los pobres, los necesitados. Y solo así podemos vivir activamente en el reino de Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Esa es nuestra vida, la vida que Cristo tiene para nosotros. Esa vida donde el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos ayuda, derramando esa agua viva, esa agua que corre, que fluye, que nos refresca. El agua viva del Señor. A la misma vez, pues, vamos a comprender un poquito cómo funciona la iglesia. Hay un modelo que yo siempre uso donde entra algo sucede y sale un resultado. Y obviamente para saber si funcionó, tenemos que regresar a ver qué entró comparándolo con qué salió. Y cuando hablamos de qué entró, hablamos de
a nuestra iglesia entra gente recién evangelizada para recibir su catequesis, su formación. Entran nuevos residentes que se acaban de mudar a nuestro pueblo, a nuestra parroquia, que se acaban de mudar a donde nosotros vivimos, a compartir con nosotros. Entra gente curiosa. ¿Qué rayos es lo que están enseñando esta gente? Entran los parroquianos activos que están viviendo la vida parroquial. Pero también entran parroquianos pasivos, gente que como que están allí, disfrutan, pero no necesariamente están entusiasmados en servir, en ayudar, en colaborar. Van para recibir. Y nuestra responsabilidad es darle, para que puedan disfrutar, para que puedan saborear lo bueno que es el Señor. Dentro de la iglesia ocurren un montón de cosas. Entre ellas, la vida sacramental, que para eso es que nosotros vamos, para alimentarnos, para vivir esa relación personal e íntima con el Señor a través de los sacramentos. También entra tenemos que darle atención a los necesitados. La iglesia atiende a los necesitados. Y precisamente en algunas parroquias tenemos programas, Take and Eat, tenemos programas como para alimentar a los que no tienen alimentos, food soup kitchens y demás familiares. También dentro de esa iglesia tienen que ocurrir cursos de formación, como cursos bíblicos, como cursos de catequesis, diferentes formas y maneras de nosotros conocer al Señor, ser discípulos en formación. Y siendo discípulos, entonces podemos aprender para poder dar. En esa iglesia, en ese círculo, aprendemos a tener crecimiento espiritual y crecemos. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años que fui a mi primer retiro espiritual con la Juventud de Acción Católica en Puerto Nuevo, ahí en Puerto Rico. Tremenda experiencia. No me olvido del impacto que tuvo ese retiro en mí. En ese ambiente, muchos de nosotros practicamos, disfrutamos o nos gozamos del talento humano a través de la música pastoral que nos ayuda en la alabanza, que nos ayuda en la preparación, que nos ayuda a glorificar al Señor con el cántico. El que canta, ora 2 veces. Y ese es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. Un ministerio bien importante es que van a entrar jóvenes. Los papás, sus hijos van creciendo, sus hijos entran a la iglesia, no se van a aburrir. Tenemos que tener una pastoral juvenil activa. El cuidado y la protección de los servidores, tenemos que cuidarnos y protegernos unos a los otros de las acechanzas del enemigo. Somos hermanos, cuidémonos unos a los otros, protejámonos. ¿Cómo vamos a crecer si no evangelizamos? Si no cumplimos con nuestra misión, ya somos discípulos. Ahora tenemos que ser discípulos misioneros, discípulos que evangelizan, discípulos que buscan alcanzar a otros, para que otros puedan disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando. Tenemos que proteger a los más vulnerables, a los niños, a los ancianos, a las mujeres. Tenemos que tener cuidado porque si el demonio entra y trata de acechar dentro de nuestra vida relacionada con el Señor, tenemos que crecer, pero tenemos que proteger a nuestra gente. Tenemos que proteger a los hijos y a las hijas de Dios. Obviamente tenemos que tener una vida social, tenemos que compartir, tenemos que salir a comer, tenemos que tener convivencia, tenemos que tener tiempo de poder pasar un tiempo bueno, un paseo, un tiempo de alegría, una musiquita, unas navidades, un picnic, lo que sea. Poder disfrutar de la presencia de un hermano, una hermana, de una familia hermana, poder disfrutar uno del otro en amistad, en el amor de Cristo. Y todo eso nos lleva a esa vida espiritual, a esa vida interior. Todo eso nos lleva a tener un pueblo de servidores, gente que nos ayuda, que nos servimos uno a los otros, que resolvemos nuestras necesidades. Un pueblo de discípulos en misión, llevando la palabra donde nosotros
tenemos que alcanzar para que el Señor sea manifestado y para que la gente pueda disfrutar de la alegría de ser hijos de Dios. También tenemos un pueblo activo, una parroquia más activa, donde hay formadores, donde hay catequistas, donde crecen las vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas, vocaciones al diaconado, vocaciones a la consagración, vocaciones a la vida familiar, al matrimonio. Y eso uno alimenta a lo que entra, pero a la misma vez es una oportunidad de evaluar y seguir creciendo en formación a través del feedback. Este es el llamado que el Señor tiene para nosotros. En otras palabras, el modelo de iglesia, entran gente que vive la iglesia, gente que está siendo evangelizada, gente que estamos atrayendo, gente que tiene necesidad, gente activa y gente pasiva. Si ellos disfrutan la vida en el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5, 22 al 24, ellos pueden crecer en unidad, que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno, para que el mundo crea. Tenemos que tener una iglesia donde se reconozca que somos cristianos por los frutos en que damos. Porque hay amor, porque hay unidad, porque se respira la alegría de ser hijos de Dios. Y los dones del Espíritu Santo son regalos que el Señor nos da para poder hacer el trabajo que Él quiere. Ahora, todo esto tiene que ser coordinado, tiene que ser planificado, tiene que ser organizado. Y voy a hablar de un par de modelos en que estas cosas han funcionado y qué cosas caracterizan este modelo. Como le indiqué ahorita, la renovación divina. El libro que escribe James Mellon, que habla, y muchas veces la gente lo conoce como el programa de Alfa, porque se reúnen en las casas, se reúnen en la iglesia, tienen un compartir, hablan y tienen un proceso de diálogo. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Y ese proceso precisamente empieza con el párroco, porque todo tiene que comenzar con un líder. Y el párroco tiene que animar, tiene que entusiasmar al pueblo para moverse en una dirección apropiada, que sea efectiva. No estoy vendiendo un modelo, estoy dando un ejemplo de un modelo. También, después del párroco, el párroco tiene que establecer un equipo, porque el párroco no lo puede hacer todo. El párroco es uno. Para poder trabajar, hay que prepararse. Y se comienza creando una estrategia, un plan pastoral, algún modelo que podamos usar para poder llegar al fin que nosotros queremos. Tenemos que tener el fin en el principio. O sea, vamos a mirar las cosas como queremos que sean y vamos a buscar la manera de llegar a ella. O sea, tenemos que trabajar con una visión y mientras vamos avanzando para lograr esa visión, tenemos que ir haciendo evaluaciones constantes a través del proceso. Y eso requiere, como les dije ahorita, un plan. Se establece una visión. Para poder trabajar hacia esa visión, se establece un plan de acción para poder llegar, para poder lograr los objetivos que Cristo tiene para nosotros, que nosotros entendemos que es lo que Cristo quiere de nosotros. Y tenemos que prepararnos para ese fin de semana. Porque no todo el mundo puede ir a misa durante la semana. Tenemos que trabajar, tenemos diferentes cosas que hacer. Pero ese fin de semana, ese domingo que nos unimos, nos reunimos para la Eucaristía, un solo pueblo, que en la misa todos se amen, que en la Santa Misa todos compartan la alegría de que el otro está allí, de que la otra está allí, que estamos trabajando juntos. Eso es lo que estamos buscando, esa realidad de amor espiritual.
necesitamos un proceso. Y muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en un programa, vamos a hacer este programa, vamos a hacer este programa, vamos a hacer este programa, y estamos de programa en programa en programa. Y se acaba un programa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir moviéndonos, reemplazando los programas con un proceso de crecimiento. O sea, para poder crecer tenemos que hacer esto, después tenemos que hacer esto, y vamos paso a paso, llegando a ese camino en que Cristo nos va a salvar. Paso a paso, paso a paso. Tenemos que tener un pueblo que tiene una cultura de liderazgo. Y cuando me refiero a cultura de liderazgo, no me refiero a depender de un líder, sino dejarnos llevar por el liderazgo del párroco, pero tomar la autoridad en poner en práctica las cosas que el párroco quiere que nosotros hagamos. Tenemos que trabajar, tenemos que ayudar al párroco, tenemos que tomar ciertas autoridades, compartir esas autoridades y dejar que todos colaboren. Y ese es el verdadero liderazgo, una cultura donde todos tienen autoridad sobre su especialidad, pero todos comparten el trabajo que Dios tiene para nosotros. Y los sacramentos es lo que nos lleva a nosotros a disfrutar el privilegio del encuentro. Precisamente en la parroquia mía, en estos días tuvimos un fin de semana, primeras comuniones para niños y confirmaciones para jóvenes. Me acuerdo que saliendo de la confirmación, una señora me dice, qué alegría me da que estuve con un nieto en el bautismo. La semana pasada tuvimos primeras comuniones ese mismo día y hoy tenemos confirmaciones. La señora estaba gozando de la vida sacramental de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Y esa es la alegría que nos une. Somos privilegiados y tenemos que tener ese encuentro en el sacramento. Y entonces expandimos nuestra visión no solamente a la parroquia, no solamente a nuestro movimiento, sino a la diócesis. Y no solamente a la diócesis, sino a la región. No solamente a la región, a la nación y al mundo entero. Un solo pueblo, una sola fe. Ahora, ¿cómo vivimos nuestra vida parroquial? Y aquí hay un modelo que es mi manera de ver la vida parroquial, es mi modelo y quiero compartir con ustedes. Primero, la iglesia tiene como cabeza el clero. Si ahí está el párroco, ayudando al párroco puede ser que hayan diáconos. Ayudando a los diáconos y al párroco hay un consejo parroquial y ese consejo parroquial es el que toma decisiones, hace recomendaciones para que la iglesia eche para adelante. Luego están las comisiones del consejo parroquial. O sea, el consejo parroquial dice, tenemos que hacer esto, esto y esto para poder echar para adelante, para poder progresar, siguiendo no necesariamente con programas, sino que los programas formen parte de un proceso de crecimiento. Y hay comisiones que van buscando, quizás 4 o 5 comisiones, una de comunicaciones con el pueblo, otra de vida espiritual. En la parroquia mía tenemos la comisión la comisión hispana, donde trabajamos con los latinos de nuestra parroquia. Hay comisiones de sacramento, de formación, y todas estas comisiones van llevando a cabo el trabajo que el plan pastoral nos indica que tenemos que hacer. El plan pastoral es una decisión parroquial. El plan pastoral es una decisión de las parroquias diocesanas. El plan pastoral es una decisión de la diócesis con la región. Y si miramos desde el punto del quinto encuentro, llegamos a una decisión nacional.
Y hay muchas áreas ministeriales que tenemos que ir bregando, y cada parroquia, cada diócesis, cada región va atendiendo las áreas ministeriales que ellos más necesitan atender, quizás porque son urgentes, quizás porque son áreas que están débiles. Luego de esto, en nuestra comunidad latina principalmente tenemos la realidad de que tenemos vida parroquial y tenemos vida de movimiento. Así es que entonces tenemos los ministerios dentro de la parroquia, y tenemos entre los ministerios unos cuantos ejemplos: el ministerio litúrgico, que puede ser una comisión; el ministerio de música, que puede ser otra comisión; tenemos el ministerio de formación catequética, otra comisión; tenemos el ministerio de seguridad de la parroquia, y hay que proteger a nuestros niños, hay que proteger a nuestros ancianos, y hay que establecer, porque sí, el diablo anda suelto y está buscando la forma de debilitarnos. No se lucha contra el diablo, sino que se fortalece en la vida espiritual, porque el diablo no tiene ningún triunfo entre nosotros. Y luego, otra realidad que nosotros tenemos un movimiento. Hay algunas parroquias que tienen uno, otras tienen tres, y estos movimientos tienen su propia espiritualidad, pero dentro de la vida parroquial colaboran. Y dentro de los movimientos, por ejemplo, tenemos el movimiento San Juan 23, tenemos el movimiento de Cursillos de Cristiandad, tenemos el movimiento de la Renovación Carismática, y tenemos el movimiento, por ejemplo, en Blessed Sacrament, el movimiento de San Pedro Betancourt, y hay otro montón. No lo estoy incluyendo todo, pero ejemplo. Fíjense cómo se van cruzando, donde se unen las dos líneas. Ahí es donde tenemos algo en común. Una persona que trabaja en un ministerio litúrgico, por ejemplo, una persona que es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, puede venir del movimiento Juan 23, puede venir del Cursillo, puede venir de la Renovación Carismática, puede venir del movimiento de San Pedro de Betancourt. Pero que todos esos movimientos están colaborando con el Ministerio de Música, están colaborando con la formación y catequesis, están colaborando, y todos estamos trabajando juntos en esas áreas donde nos estamos uniendo unos a los otros. Y esa unidad precisamente crea la vida de un pueblo de Dios en la parroquia, sirviendo en los ministerios, fortaleciéndonos a través de los movimientos y haciendo un crecimiento consciente y creciente en la vida parroquial. Ahora, ahorita mencioné que yo fui a visitar una iglesia en cerca de Washington, en Maryland, y pude ver una iglesia que estaba creciendo de una forma increíble. Y 12 características de esta iglesia, una de ellas es que precisamente la iglesia está impulsada por la motivación de establecer un propósito. O sea, tenemos que tener una iglesia con un propósito, y ese propósito tiene que ser inspirado por Dios. Por ejemplo, tenemos que declarar cuál es el propósito, y ese propósito es un proceso. Hoy queremos lograr esto, mañana esto nos va a llegar a lograr esto otro, pasado esto nos va a llevar a lograr esto otro, y ese propósito va creciendo y vamos extendiéndonos, y la iglesia va creciendo. Tenemos que usar estrategias que sean impulsadas por este propósito, que sean impulsadas, o sea, que las estrategias que nosotros hagamos cuando hacemos un plan pastoral, tenemos que tener un fundamento, tenemos que tener objetivos generales, tenemos que tener objetivos específicos, y tenemos que ir buscando cumplir con esos objetivos, y que ese fundamento sea algo sólido en que la iglesia pueda sostenerse. Y la iglesia se organiza en torno a la estructura que está impulsada por ese propósito. O sea, tenemos estos propósitos están compuestos por líderes laicos y personal. Con cada equipo hay personas responsables para trabajar en las diferentes áreas necesarias
para que el grupo eche para adelante. Pero tenemos en los grupitos que colaborar, y estos grupitos colaborar con el grupo grande, que es la parroquia. Y tenemos al menos un programa para cumplir con cada uno de los 5 propósitos, y no podemos tener demasiado. Vamos a ir 5 propósitos, 4 propósitos a la vez. Cuando logremos uno, entonces buscamos otro. Porque si hacemos una lista de miles y miles de propósitos, el que mucho abarca, poco aprieta. Y no logramos ninguno. Cada propósito tiene su propio campeón. O sea, hay alguien que se especializa en cada uno. Por ejemplo, yo no soy un especialista. Sé usar tecnología. No soy un especialista. Pero, por ejemplo, para mi tipo de trabajo, hoy necesitamos gente que sepa usar computadora, que sepan organizar programas en Zoom y que puedan traer la gente a reunirse en grupos pequeños a través de Zoom, como lo queremos hacer de aquí en adelante, la semana que viene en adelante, reunirnos en grupos más pequeños después de una charla para lograr establecer visión, misión, propósito, objetivo, actividad, lo que sea. Ya hablaremos de eso durante esta clase de hoy. El párroco, cuando predica sobre el propósito. ¿Cómo estamos haciendo con el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de este propósito? ¿Y cómo estamos progresando en la adquisición de los objetivos de este propósito? Y continuamos pensando en que tenemos que formar grupos pequeños para trabajar en los diferentes detalles de cada uno de estos propósitos, el propósito que sea. Ya hablaremos de eso en nuestro plan pastoral. Tenemos que establecer un calendario. Y muchas veces establecemos un calendario y pensamos, pero si el calendario, el grupo aquel está acaparando todo el tiempo, que si aquel grupo no nos daba la oportunidad de hacer esto, que si el grupo este... No, el calendario debe ser un calendario que las actividades que se pongan en ese calendario nos lleven a completar, lograr estos propósitos que tenemos para nuestra diócesis, para nuestra parroquia, para nuestro movimiento, y debemos trabajar al unísono y en armonía, todo para lograr ese bien que Dios quiere para nuestra vida parroquial. Los gastos que se hacen con ese propósito en línea. O sea, cada vez que gastamos dinero para lograr algo, que gastemos dinero para lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. Ese propósito particular. Muchas veces nosotros establecemos edificios y nos enamoramos de los edificios y nos conectamos con el edificio. El edificio no podemos mirarlo como un monumento. Lo tenemos que mirar como herramientas de ministerio. Por ejemplo, hay iglesias, por ejemplo, el Blessed Sacrament estaba unido a la iglesia La Alma. Ya la alma no se puede utilizar. Pero eso no ha entorpecido que la iglesia de Blessed Sacrament, uniéndose con la gente de Pittsfield, puedan trabajar con fortaleza. Padre José ha tenido la capacidad increíble de en el sótano de la casa parroquial hacer una capilla para que diariamente la gente de Plainfield vayan a misa en el sótano de la casa parroquial. Ahí se hace retiro de vez en cuando. Ahí se hacen reuniones. El templo es necesario, pero el templo, el edificio, es una herramienta. Es una herramienta, no es un fin. Sí queremos tener templo. Ahora mismo, por ejemplo, en Guadalupe, el edificio, el templo de Guadalupe, está en desuso. La gente lleva ya varios años celebrando la Santa Misa en el gimnasio. Ya pronto van a celebrar la misa en un templo específico que va a ser la iglesia de San Jerónimo. Los edificios son temporeros. Algunos duran cientos y cientos de años. Otros duran 10 o 12 décadas.
uno no puede depender de la parte material, sino de la parte material sacar crecimiento espiritual. De nuevo, los edificios son vistos como herramientas de ministerio, no como un monumento. Cuando miramos el propósito, lo evaluamos y nos preguntamos regularmente, ¿estamos equilibrando los 4 propósitos a través de la actividad que estamos haciendo? ¿Tenemos un equilibrio? ¿Estamos bregando con ellos en el orden, en la estructura que nos beneficia? ¿O hay una mejor manera de cumplir este propósito? Siempre estemos yendo hacia atrás y evaluando qué está entrando, qué está ocurriendo y qué está saliendo. Si no está saliendo de la iglesia lo que nosotros queremos que salga, que son gente evangelizada, servidores dispuestos, discípulos misioneros, catequistas, formadores, vocaciones, entonces tenemos que revisar lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, dentro de nuestro proceso. Y la mayoría de las iglesias son impulsadas por el propósito y se construyen desde el exterior. O sea, ¿qué está pasando afuera? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos crecer para volver a enviarlo hacia afuera? Y podemos mirarlo como una cocina. A mí me gusta comer y me gusta cocinar de vez en cuando. Traemos muchas cosas al contador de la mesa, las unimos, las mezclamos, las cocinamos, trabajamos con ellas, alimentamos a la gente y la gente sale más saludable. Eso es lo que nosotros queremos comprender, lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros queremos vivir. Todo esto tiene que estar hecho con un marco de referencia bíblico. Por ejemplo, tenemos que ser un pueblo unido. Tenemos que tener unidad eclesial, movimiento, vida parroquial, gente que no participa en movimiento, pero participa en la vida parroquial. Todos somos uno. En el capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 17, 21, dice el Señor, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que todos ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, nosotros tenemos que ser testimonio del amor de Dios. ¿Y cómo testificamos? Amándonos, siendo uno, no siendo grupitos, no siendo individuos, sino siendo un pueblo de Dios. En Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:42, habla cómo acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la fracción del pan, cómo compartían todo lo que tenían. En Hechos 2:42 hablaba de la unidad, hablaba de cómo vivían el amor, cómo iban a las casas a comer, cómo comulgaban, como iglesia, como en comunión, con gozo y con alegría. Ese es el llamado, para que Dios siga agregando a la comunidad a los que habían de salvarse, a los que se van a salvar. ¿Por qué? Porque la iglesia alaba a Dios y alabando a Dios ganamos la simpatía del pueblo. Y así la iglesia crece espiritualmente y logra su objetivo y su meta de lograr conseguir la salvación para más almas, que es el propósito. No son los números, es la salvación. No es el programa o el proyecto, es el proceso de conseguir que más gente vaya hacia ese camino de salvación y disfrute y haga la prueba y vea qué bueno es el Señor. En Mateo 28 el Señor nos dice que vayamos por todo el mundo, no solamente por los boricuas, no solamente por los latinoamericanos, no solamente con los vietnamitas, no solamente con los blancos ni con los morenos, sino por todo el mundo. Y hagamos discípulos
bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todo lo que el Señor nos ha encomendado. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos por fe, porque Cristo nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta que se acabe este mundo. Pero si no vivimos, Él estará con nosotros, pero quizás si no vivimos el Evangelio, nosotros no vamos a estar con Él. Para poder nosotros estar con Él, tenemos que vivir el Evangelio. En Romanos 12, me fascina esta lectura. Les ruego pues, amadísimos hermanos, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ahora mismo estamos viviendo un revolú en el mundo, bien sea por enfermedad, bien sea por política, bien sea por racismo, bien sea por supremacía. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y una vez comprendamos lo que es perfecto, vivamos en camino hacia la perfección. Como decía San Pedro, como decía Jesucristo, sean perfectos, porque su Padre en el cielo es perfecto. Y el reino de Dios está entre nosotros. A los fariseos un día le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y él les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. La venida del reino de Dios es algo que se puede experimentar, que se puede disfrutar, que se puede saborear. No está ni aquí ni allá, sino está donde quiera que vaya el pueblo de Dios a vivir conforme al pueblo de Dios. Y no va a llegar en un momento o en otro. Y entonces dirán, no está aquí, no está allá. No tenemos que coger a buscarlo. Lo que tenemos que hacer es ser transformados, como decía el libro romano, entregándonos nosotros como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. No viviendo conforme a la forma que vive el mundo, sino buscando esa transformación interior en nuestro corazón y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces experimentemos el reino de Dios aquí en la tierra, porque está entre nosotros y nosotros no lo reconocemos. Hoy no lo reconocemos. Vamos a hablar un poquito del plan pastoral. ¿Cómo llegamos a donde Dios quiere que lleguemos? ¿Cómo vamos a ir en ese camino? Voy a hablar de dos cositas. Y una de ellas es que tenemos que conocer el proceso del quinto encuentro. Tenemos que conocer el preámbulo del plan pastoral. Tenemos que tener un fundamento bíblico, tenemos que tener un aspecto práctico y tenemos que hacer recomendaciones para actividades. Tenemos que tener un proceso para tomar decisiones y esas decisiones las vamos a tomar viendo lo que estamos haciendo, lo que hemos ido haciendo, juzgando cuán bien lo hemos hecho, cuáles han sido los resultados y tomar acción para mejorar lo que hemos hecho. No quiere decir que estamos haciendo las cosas mal hechas, sino que quizás estamos haciendo lo mismo por mucho tiempo y no estamos teniendo el fruto. Porque si siempre hacemos lo que siempre hicimos, siempre obtendremos lo que siempre obtuvimos. Tenemos que crecer. Y lo voy a dejar aquí para que cojan un brequecito y vamos a hablar sobre el proceso completo del plan pastoral que vamos a ir trabajando en él durante esta semana. Vamos a ir tocando temas teológicos cada día y vamos a ir trabajando en diferentes áreas ministeriales y los pondré al tanto más tardecito. Con un descanso. Dios los bendiga y nos vemos en un ratito. Los quiero mucho.